Santa Catalina de Siena, nacida en 1347 como Catalina Benincasa, fue una terciaria de la Orden de Predicadores. Fue canonizada en 1461 por Pío II. En 1939, Pío XII la declaró patrona principal de Italia junto a San Francisco de Asís. El 4 de octubre de 1970, Pablo VI le nombra doctora de la Iglesia. En 1999, bajo el pontificado de San Juan Pablo II, se convirtió en una de las santas patronas de Europa. Considerada una de las grandes místicas de la Iglesia, destacó como predicadora, escritora y diplomática. Su contribución fue decisiva para el regreso del Papa a Roma tras el exilio de Aviñón. Es santa protectora de los periodistas y de los medios de comunicación debido a su extensa obra epistolar. Sus escritos fueron decisivos en el desarrollo teológico de la Baja Edad Media. Es una santa muy venerada y popular, siendo la consagrada más icónica de la Orden Dominicana. Este año se conmemora el 50 aniversario de su nombramiento como doctora de la Iglesia. Catalina Benincasa nació en Siena el 25 de marzo de 1347. Fue la penúltima de los 25 hijos de Jacobo Benincasa, tintorero de profesión, y de Lapa Piacenti. Su vida comienza en un contexto sociológico y eclesial conflictivo. El mismo año de su nacimiento, irrumpe en Italia la peste negra. Nace en el contexto de la Guerra de los 100 años, que enfrentará a Inglaterra y a Francia. Además, las ciudades italianas, independientes entre sí, se encuentran en conflicto abierto con el Papa. A los 6 años, se produce su primera experiencia mística. Contempla a Cristo vestido de pontífice, junto a los santos apóstoles Pedro, Pablo y Juan. Siendo niña, hace voto de virginidad y mortificación, consagrándose por completo al Señor y al servicio de los pobres. En 1363, con 16 años, es admitida entre las hermanas de la penitencia de Santo Domingo como mantelata. Las mantelate eran mujeres que habían realizado votos informales de castidad, rechazando el matrimonio para dedicarse a la vida de oración en común, el estudio y las obras de caridad. También eran conocidas como beguinas, bizzocale o pinzochere. Algunos de estos grupos de mujeres se amparaban en la orden tercera de las órdenes mendicantes, tomando su regla y constituciones para regir sus vidas. La fama de santidad de Catalina de Siena se propaga por la Toscana y pronto se congrega a su alrededor un grupo de seguidores, conocido como los Caterinati. Frailes dominicos, mantelate, nobles y gente del pueblo le acompañan en su vida itinerante, formando una santa brigada. En 1372, a los 25 años, comienza su actividad política y diplomática. En 1374, Catalina es convocada por la Orden de Predicadores a su capítulo general en Florencia, y allí se le asigna a Fray Raimundo de Capua como su director espiritual. El beato Raimundo se asocia a su comunidad itinerante, que será reconocida y amparada por la Orden.
Santa Catalina toma parte de los grandes conflictos que sacuden a las ciudades italianas y emprende un largo viaje por Pisa, Lucca, Isla Gorgonza, Florencia y Génova, predicando la conversión, la caridad, la cruzada y el fin de la rebeldía contra el papado. Tras la firma de la paz entre el papado y Florencia, Catalina se retiró, pero pronto hubo de abandonar su recogimiento al producirse el conocido como Cisma de Occidente. Apoyó al Papa romano Urbano VI, quien la convocó a Roma, donde vivió hasta su muerte. Catalina falleció el 29 de abril de 1380 a la edad de 33 años. Fue sepultada en la iglesia de Santa María sopra Minerva en Roma. Su cráneo fue llevado a la iglesia de Santo Domingo de Siena en 1384 y un pie se encuentra en Venecia. El apostolado y misión de Santa Catalina de Siena se desarrolla alrededor del papado de Aviñón y el regreso del sucesor de Pedro a Roma. El papado de Aviñón fue un período comprendido entre 1309 y 1377, en el que 7 papas residieron en Aviñón, de Clemente V a Gregorio XI. Los estados pontificios incluían a la ciudad francesa de Aviñón y al condado de Venaissin. En 1791, tras la Revolución Francesa, pasan a formar parte de Francia. No se deben confundir el periodo llamado Papado de Aviñón con el Cisma de Occidente, en el cual la Iglesia se encontraba dividida bajo 2 obediencias, la del Papa residente en Roma y la del antipapa residente en Aviñón. Por aquel entonces las ciudades italianas estaban en pie de guerra contra el Papa Gregorio XI, cuyo nombre secular era Pierre Roger de Beaufort, por su preferencia hacia Francia. En 1376, Santa Catalina es enviada a Aviñón como embajadora de Florencia para acordar la paz entre la República Toscana y el papado. Además, insta al pontífice a que retornara a Roma y reformara la Iglesia, promoviendo la cruzada a Tierra Santa. Santa Catalina no vuelve de Aviñón hasta que Gregorio XI emprende el camino de regreso a Roma el 13 de septiembre de 1376. Tras un largo periplo, llega a Roma el 16 de enero de 1377. Finalmente, en 1378, Santa Catalina consigue la paz entre el papado y Florencia. El 28 de marzo de 1378 fallece el Papa Gregorio XI, dando comienzo una dolorosa etapa para la Iglesia, el conocido como Gran Cisma entre el Papa Urbano VI de Roma y el antipapa Clemente VII de Aviñón. Santa Catalina toma parte por Urbano VI, a quien considera único y verdadero papa. Para apoyar su causa, desarrolla contactos en diferentes instancias sociales y eclesiales, procurando el fin del conflicto que no tendrá solución hasta 1417. La actividad política de Santa Catalina de Siena y su producción epistolar se desarrollará a lo largo de los años 1372 a 1380. Estas cartas las va escribiendo desde diferentes lugares, según se desarrolle su apostolado y predicación. Los principales interlocutores serán Bernabé Visconti, señor de Milán, los papas Gregorio XI y Urbano VI,
distintos legados pontificios en las ciudades italianas, el gobierno de Florencia, el rey de Francia Carlos V, las reinas de Nápoles y Hungría y distintos cardenales y príncipes. Mientras escribe a distintas personalidades, media entre las ciudades italianas. Asimismo, marcha a Aviñón representando a Florencia. Durante su estancia en la ciudad francesa se entrevista en diversas ocasiones con el Papa Gregorio XI, también con el hermano del rey de Francia y con distintos dignatarios eclesiásticos. En su discurso insistirá en la paz entre las ciudades italianas y de éstas con el Papa. Asimismo, insiste en la vuelta del Papa a Roma, en la reforma de la Iglesia, sobre todo mediante la elección de hombres virtuosos. Predica la paz entre Francia e Inglaterra y la unión entre los príncipes cristianos tras el Papa para emprender una cruzada ante el avance del Islam. La vida de Santa Catalina de Siena es uno de los ejemplos más impresionantes de la mística católica de todos los tiempos. A los 6 años contempla por primera vez una visión mística en la que se le aparece Jesucristo acompañado de San Pedro, San Pablo y San Juan. Son frecuentes los testimonios de la infancia en los que Santa Catalina entra en éxtasis místico. Tras tomar el hábito de la Orden Tercera de los dominicos, intensificó su vida penitente, usando cilicio y sometiéndose a prolongados periodos de ayuno, solo alimentada por la Eucaristía. En 1366 vivió lo que describió en sus cartas como un matrimonio místico con Jesucristo en la Basílica de Santo Domingo de Siena. En otro arrobo místico, Cristo le da a elegir entre su corona de espinas y una corona de oro. Santa Catalina se decanta por la primera. Las visiones de Jesucristo en su trono con San Pedro y San Pablo son constantes a lo largo de su vida. En 1370 recibió una serie de visiones del infierno, el purgatorio y el cielo, después de las cuales fue instada por Dios a salir de su retiro y entrar a la vida pública. En éxtasis místico experimenta el cambio de corazón en el que Jesucristo crea en ella un corazón nuevo, quedándole una cicatriz en el costado. En 1375 Catalina recibió los denominados estigmas invisibles, de modo que sentía el dolor, pero no eran visibles las llagas externamente. Entre el 9 y el 14 de octubre de 1378 permanece en éxtasis y escribe el Diálogo de la Divina Providencia. Santa Catalina de Siena es representada vestida con el hábito de la Orden de Predicadores. Se le puede ver cubierta con velo negro o blanco. Debido a su estado laical, lo correcto es que sea representada con velo blanco, aunque tradicionalmente se le representa cubierta con el velo negro propio de una monja. Sus principales atributos son el lirio que simboliza su virginidad y un crucifijo por su particular asociación a la pasión de Cristo. A veces se le representa con un corazón en la mano, en recuerdo del milagro del cambio de corazón. Suele aparecer
con una corona de espinas ceñida a la frente y mostrando sus estigmas. Además, suele ser representada en los diferentes episodios de su vida, particularmente en los éxtasis, escribiendo cartas, mostrando los estigmas o en audiencia con el Papa en Aviñón. Santa Catalina de Siena es el icono femenino de referencia en la iconografía femenina de la Orden de Predicadores. Por lo general, suele ser representada junto a Santo Domingo de Guzmán en la entrega a este del rosario por parte de la Virgen María. Igualmente suele ser habitual en las iglesias dominicanas que Santa Catalina forme pareja de retablo junto a Santo Domingo de Guzmán cuando no se encuentra San Francisco de Asís. Basta de silencios, gridad con 100.000 lenguas, porque, por haber callado, el mundo está podrido. No hay lengua que pueda describir la alegría del que aprende a sufrir todo por Cristo y aprende a hacerlo sin perder el ánimo, y aún dando gracias a Dios por la dificultad, por la prueba, por la cruz que nos une a Cristo. Todos somos árboles de amor, y sin ser regados por el amor no podemos vivir, porque Dios nos ha creado por amor. El amor más fuerte y más puro no es el que sube desde la impresión, sino el que desciende desde la admiración. En la amargura desearéis la dulzura, en la guerra la paz. Una cosa te pido, y es que no te dejes llevar por excesivos consejos. Es mejor que elijas un consejero que te aconseje sinceramente y seguirlo. Cosa peligrosa es acompañar a muchos. En el nombre de Jesús crucificado y de la Dulce María. Oh, mi dulce Cristo en tierra,